Las personas que son auténticas son las personas que se admiran, son las personas que se aprecian, son las personas a las que se las aplaude y son las personas que tienen una gran cantidad de logros. Razón, son auténticos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Márquez, el podcast, con Jorge Márquez y Mari Márquez, bienvenidos. Welcome, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, trascendental para nuestras vidas, llamado autenticidad, tu poder máximo. Comenzamos. Excelente, pues bienvenido. Muchas gracias también. Es un placer estar aquí contigo para poder compartir con cada uno de ustedes este tema, el cual, pues, al igual que el primer tema que vimos, son temas que nos vivifican, nos conectan con la vida y te permiten sacar siempre la mejor versión de ti. Increíble. Así es. Primero que nada, al igual que el tema anterior, me gustaría que nos compartas un poquito de la lección de este segundo tema, de la autenticidad. ¿Cómo se vincula con el anterior y por qué la lección de este? Muy bien. Autenticidad es un concepto que, si te fijas, no lo escuchas tanto en la escuela, no te lo presentan en el día a día, no te lo comentan tus padres, no te lo comentan tus amigos, pero ¿qué crees? Si tú observas en el mundo en el que vivimos, las personas que son auténticas son las personas que se admiran, son las personas que se aprecian, son las personas a las que se las aplaude y son las personas que tienen una gran cantidad de logros. Razón, son auténticos. Así es. Es por eso que se eligió este segundo tema. Ok, perfecto. ¿Y cuál es la conexión que tiene el primer tema con este segundo tema? Ok, en el primer tema vimos algo muy importante. Les recomiendo ese primer episodio. Está muy genial. Tiene que ver con talentos, camino a la plenitud, camino a la prosperidad, ¿sale? Sobre todo a la plenitud de vida. Entonces, hablamos precisamente que llegamos a este mundo y ya venimos con equipados con talentos, es decir, cosas natas que ya vienen dentro de ti, parte de tu esencia. Entonces, esos talentos que utilizas son parte de la autenticidad. Entonces, ¿por qué es importante ser auténtico? Cuando eres auténtico, tú eres único, irrepetible. Tú que me estás viendo, tú tienes talentos, pero ¿qué crees? Eres único e irrepetible. La forma en la que hablas, la forma en la que te expresas, la forma en la que piensas, es un mundo totalmente diferente. Por eso escuchamos la frase que dice, cada cabeza es un reino. Entonces, qué interesante visitar los reinos, y conocer a las personas. Cuando conoces a las personas, visitas un reino diferente. Platícame, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu perspectiva, verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de esa autenticidad y esa autenticidad te lleva a ser un ganador, que de hecho ya lo somos, ¿no? Perfecto. Pues vamos comenzando, ¿te parece? Adelante. Ok. Vamos a comenzar primero con 10 puntos principales que dan como resultado las características principales de lo que es ser auténtico. De acuerdo. Igual que la dinámica anterior, las voy mencionando, nos compartes acerca del punto en específico y vamos platicando. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Perfecto. Entonces, la característica número 1 es que el ser auténticos nos permite ser fiel a nosotros mismos. Platícanos un poquito al respecto. Es importante conocer que para madurar tenemos que ser fieles a nosotros mismos. Okay. La madurez, un signo de madurez tiene que ver con ser fiel a lo que piensas, ser fiel a lo que sientes, ser fiel a quien eres. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Cuando tú eres fiel a ti mismo, automáticamente a la persona que le estás respondiendo, a la persona que le estás dando frutos, le estás dando resultado, es a ti mismo. Es algo de fidelidad totalmente importante. Y algo curioso e importante es de que nosotros tenemos, tú, cada uno de nosotros, tenemos dentro de nosotros ya esa respuesta. Esa respuesta nadie te la puede decir, tú la tienes. Te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en la preparatoria, recuerdo que ya era el momento de que yo escogiera una carrera. A mí siempre me ha gustado aprender, estudiar. Y entonces recuerdo que mi madre, mamá, ¿cómo estás? Ella me decía, hijo, ingresa a la SEP. Si tú ingresas a trabajar a la SEP en la parte educativa, bueno, pues tienes tu salario. No es mucho,
pero es seguro. Entonces, tú puedes ser profesor. En aquel entonces existían las plazas, ahorita ya no. Y entonces yo recuerdo que me pregunté a mí mismo, porque nadie me daba la respuesta. Recuerdo que mis profesores de la preparatoria, nos aplicaron un examen para ver a qué profesión íbamos a dedicarnos, qué es lo que nos gustaba, etcétera. Pero nadie te decía, esta es tu vocación, este es tu talento, no. Había invitaciones. Ujú. Y recuerdo que tomé tiempo para hablar conmigo mismo, y es trascendental que hables contigo mismo, que hables contigo misma. ¿Qué quiero? Me pregunté. Me hice la gran pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero entrar a la SEP para ser profesor? ¿O qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me agrada? Y comencé a analizar mi historia, comencé a analizar mi pasado, y me di cuenta que me encanta hablar con las personas, Ujú. que me encanta transmitir ideas, que me gustaba los negocios, siempre me han gustado los negocios. Entonces dije, quiero estudiar una carrera que me dé una libertad amplia de posibilidades, pero que vaya con mi esencia. Y entonces la primera carrera que estudié, fue la primera de ellas, fue administración de empresas. Yo hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá? A mí me encanta los negocios y administración. Voy a ver contabilidad, voy a ver finanzas, voy a ver recursos humanos, personas, ¿verdad? Esencia. Voy a ver cultura organizacional, voy a ver, etcétera. Entonces decidí por ello, y recuerdo que en ese momento yo me sentí fiel a mí mismo, y Claro. sientes una satisfacción tan grande siendo fiel a ti mismo. Contrario, cuando no eres fiel, cuando no eres fiel a ti mismo, tiempo después, tu mismo ser te dice, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste fiel a ti mismo? Ujú. Y entonces hay algo que ahí te está removiendo. Ya lo veremos más adelante. Entonces, primera característica, ser fiel a ti mismo. Entonces, tienes que ser fiel a ti mismo, ser fiel a ti misma, tomarte el tiempo de decir, ¿qué quiero? Ujú. ¿Qué talentos ya tengo? ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué me trae plenitud? Completamente de acuerdo. De hecho, los múltiples ejemplos que a lo mejor nos ha tocado ver de personas que estudian lo que el papá quiere, ¿no? El papá o la mamá o la expectativa que ellos tienen de él. Como, desde chiquito sea tal cosa, entonces lo que espero que estudie es tal cosa. A lo mejor no porque ellos, los papás, sean eso, pero sí lo que esperan que el hijo desarrolle, ¿no? El potencial que le ven. De hecho, eso me hizo recordar una anécdota personal, que cuando estaba por terminar la preparatoria, varios de mis compañeros me dijeron, oye, ¿tú vas a hacer trámites a medicina? Y yo, no. O sea, yo no tengo ninguna característica para medicina y aparte no me llama la atención. Y les pregunté de regreso que por qué asimilaban que yo fuera a hacer trámites para medicina, y me decían, es que tienes un excelente promedio y entregas muy fácil. Y para mí se me hizo como una respuesta muy inusual, muy rara, muy fuera de contexto, porque dije, ¿cómo es posible que alguien elija una carrera, en este caso, porque tiene el puntaje cercano a lo que te piden en la admisión? No tenía sentido para mí, entonces, pues no. Básicamente es lo que recordé eso. Sí, es cierto, es clásico realmente. Tienes un buen promedio, te dicen, haz trámites para medicina, porque tienes un excelente promedio, ¿no? Sí. Pero no tiene que ver con el promedio. Ujú. Ahora, también quiero hacer una aclaración. Conozco maestras de la SEP, profesoras de la SEP, que les encanta. Por ejemplo, mi mamá, yo vi cómo disfrutó todos sus años de enseñanza. Ella actualmente ya es una profesora que ha concluido su tiempo de servicio como profesora, y lo disfrutaba. Ella decía, mira mis niños, ¿no? Mira cómo aprenden, mira cómo pasan los exámenes, mira cómo cuando llega el examen de carrera magisterial les va bien, en la parte que les aplica, no recuerdo exactamente el nombre del examen, pero ella subían puntos de carrera magisterial porque a sus alumnos les iba excelentemente bien, y los niños se divertían, se la pasaban bien. Era su vocación, Exacto. era su diseño. No necesariamente porque tu papá o tu mamá tenga ese diseño significa que tú lo tienes. Te Así puede es. gustar. Había una canción hace mucho tiempo que era como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Pero es una canción, o sea, sí me parezco, pero no soy. Yo soy yo, tú eres tú. Entonces, al tú ser con tus características una persona individual única, Ujú. llega la autenticidad. Entonces, punto número 1, ser fiel a ti mismo. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Va. El punto número 2 es expresar la verdad interior. La verdad interior. Es importante saber que dentro de ti hay respuestas. Hay un cuadrante, Ujú. y ese cuadrante dice así: hay cosas que yo sé que sé. Ujú. Ejemplo, yo sé
que estoy en mi país y sé cómo se llama mi país y sé cómo se llama mi ciudad y sé cómo se llama mi perrito. Entonces yo sé lo que sé. Es el primer cuadrante. Sí. Segundo cuadrante es las cosas que yo sé que no sé. Por ejemplo, yo no sé cuántos planetas hay en todo el universo. Yo no sé, por ejemplo, de qué tamaño es el universo. Yo no sé si hay vidas en otros planetas. Esas son cosas que sé que no sé. Hay otro cuadrante. El otro cuadrante te dice, es la parte de las cosas que no sabes, que no sabes, que no sabes. Es decir, no estás consciente de que no lo sabes. Entonces, a lo mejor tú no sabes que existe no sé, en Panamá una bebida que lleva aguardiente y esa bebida que lleva aguardiente, le ponen carbonato y etcétera. Tú no sabes que no sabes. Es decir, no tienes el conocimiento de eso, ni siquiera tienes una pequeña pizca de eso. Pero llegamos al último cuadrante y es el más importante. Este cuadrante del conocimiento que viene desde la parte pedagógica, la parte psicológica y de la parte de la filosofía te dice, en este cuadrante hay cosas que tú no sabes que sabes. ¿Por qué? Porque en el sistema que estamos actualmente, te dice, por ejemplo, la escuela. La escuela te dice, yo te voy a decir lo que sí y lo que no. Y te voy a decir qué materias y de qué manera. Entonces ellos te van guiando por la parte educativa. Después te dice la iglesia, yo te voy a guiar por la parte espiritual. Entonces dicen, aquí hay respuestas, ¿para qué piensas, no? Y luego te dice la televisión, los medios, yo te voy a entretener, ¿sale? Entonces, la parte de cómo entretenerte o tu tiempo libre, yo te voy a decir cómo utilizarlo y qué hacer y cuál es la moda y todo. Pero ¿qué crees? Existe esa parte donde hay respuestas en tu interior, que si tú te sientas y te tomas el tiempo, te vas a dar cuenta de que ahí está la respuesta. Entonces, este segundo punto, lo volvemos a repetir, por favor. Es expresar la verdad interior. Expresar tu verdad interior. Interiormente, tú tienes respuestas a las cuales tú tienes que ser fiel. Pongo un ejemplo muy, muy importante, es acerca de la psicología. Me gustó también estudiar psicología, entonces tengo mucho cariño por la psicología. Y hay una parte de la psicología que te dice, di la verdad, ¿no? Y ser fiel a tu verdad. Imaginemos que papá y mamá tienen una discusión y entonces de repente llega una niña y se despierta de su camita. Papá, mamá, ¿todo está bien? Porque escuchaban gritos, ¿no? Y entonces le dice la mamá, sí, hija, todo está bien. En ese momento hay una confusión para la niña pequeña, porque la niña siente en su interior que eso no está bien. Que el hecho de que se griten, de que se ofendan, o que incluso lleguen a aventar cosas, no está bien. Y la niña le dice, ¿todo está bien, mami? Sí. Esa niña, con el paso del tiempo, cuando va creciendo, piensa que es normal que las parejas se insulten, piensa que es común, piensa que pasa en todas las parejas, piensa que pasa en todas las casas, que los gritos son normales, que las ofensas son normales, pero fue porque alguien le dijo, en este caso, fue su mamá cuando estaba chiquita ya indefensa, que eso estaba bien. Entonces se programó, pero ella en su interior, ella tenía una verdad. Y esa verdad era, eso no es correcto. Eso no está bien. Los seres humanos nos comunicamos a través de otro tipo de cuestiones. Estamos conversando ahorita, estamos platicando contigo, estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, hay verdades interiores a las que tienes que ser fiel. Esas verdades interiores muchas veces llegan a gritarse. Hay una emoción muy grande respecto a ello. Recuerdo cuando estuvimos por ahí en aislamiento, ¿recuerdan? ¿Verdad? En ese entonces recuerdo que me fui a correr al parque. Me fui a trotar al parque, me fui a correr y recuerdo que yo iba, pues ahora sí que con mi música, trotando, y de repente mi mirada en segundos vio a un niño que llegó y iba corriendo a un niño de esos grandotes que tienen 10 años, pero crecen grandísimos, tan grandotes, ¿no? Fue corriendo, empuja a una niña y la tumba al pasto. Y le cae encima al niño, ¿no? Está sobre la niña y en eso ya está a punto de pegarle y de repente, naturalmente, lo que hice fue gritar. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso está mal. Mi mente me dijo, hay una respuesta.
esto no es correcto. Y grité, ¡hey! ¿Qué? Grité con todas mis fuerzas, ¡hey! Yo recuerdo que ellos estaban dentro de un parque enrejado, como en un fraccionamiento, y estaba fuera del fraccionamiento, pero yo grité tan fuerte que todos los niños que estaban ahí, el chiquillal, más ellos dos niños, voltearon y se quedaron impactados. Entonces dije, ya, lo detuve. Y les dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Los niños, pónganse de pie, ¿qué pasó? Y en eso les dije, el niño me dice, es que, dice, ella, la niña, cuando estábamos jugando, ella corrió y me dio una cachetada, ¿no? Y entonces la niña le digo, y dije, ¿es verdad eso? Y la niña dice, sí, es verdad. Dice, pero cuando estábamos jugando, él estaba aventándome fuerte y una vez me dio una patada. Y el niño dice, fue sin querer. Y entonces les comento, les digo, a ver, les hago una pregunta. Fíjense bien. A ver, ¿tú le diste una patada con todo el dolor? ¿Realmente lo tenías pegado? Dice, no, fue sin querer, perdón. Y le dije, ok. Y yo le dije, les dije, a ver, ustedes van a vivir en este fraccionamiento durante mucho tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí. Piensen en el presente y en el futuro. Imagínense que durante muchos años ustedes son contrarios y llenan peleas, fricciones, y es más, hasta sus familias se pelean. ¿Les gustaría eso? No. ¿Qué les gustaría? La otra opción es que en este momento ambos pidan disculpas, ambos se den la mano, se pidan perdón y creen una nueva relación. Y en ese momento los niños, porque era un niño de 10, la niña de mejor tenía, quizá era un poquito más grande que él, unos 11 años, ambos tenían la respuesta en su interior y dijeron, no, pues mejor pedir perdón. Y para el niño es muy fácil ser fiel a la respuesta correcta. Y en ese momento dijo, perdón, perdón. En cuanto se dieron perdón, se lo lamento. Siguieron jugando fútbol como si nada. Y se evitó ese momento. Desde pequeños tenemos respuestas ahí guardadas. La respuesta que a mí me ocurrió fue la respuesta de gritar, de decir, hey, deténganse, porque esto no está bien, sin ofender ni nada. Y ellos entendieron que la respuesta correcta era una sana relación. Uh-huh. En esta sociedad que vivimos, muchas veces no te permite pensar, no te permite encontrar esas respuestas interiores de lo que es lo correcto. Pero todos sabemos lo que es lo correcto. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. El punto es ser fiel a eso, a tu voz interior. Perfecto. Y sobre el punto número 2, que es expresar la verdad interior, hace unos días estaba escuchando un podcast de Gaby Vargas. Es una escritora, ha escrito como 17 libros más o menos. Y ella decía que en el proceso de la vida hay como 3 pasos. El primero es en donde estamos buscando nuestro propósito y nos vamos al lado equivocado, que es básicamente basado en las expectativas que otros tienen de nosotros, sociedad, papás, amigos, etc. Es la primera, equivocarnos. Y el tercer punto, es cuando de ahí encontramos lo que realmente desde el principio ya sabíamos que queríamos y que era parte de nuestro ser. Entonces ella dice que ese recorrido lo tenemos las personas. Entonces básicamente es busca el propósito, ir al lado equivocado, basado en lo que otros esperan de nosotros, y en ese punto a llegar a un momento en el cual sentimos gran frustración en nuestras vidas, y en eso decimos, no era para acá. Y entonces ya vamos a lo que en esencia siempre habíamos querido, pero por alguna razón, ya sea de miedo o de buscar cumplir con las expectativas ajenas, buscábamos que esa fuera la respuesta y después nos dimos cuenta que no, a través de un punto en el cual la frustración es tan grande que tenemos que hacer un alto, detenernos, pensar y retomar el camino. ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Crees que realmente es real? Sí, la voz interior básicamente es hablar contigo mismo y echarte un clavado, decir, a ver, ¿quién soy y qué herramientas de vida tengo? En esta vida, en esta vida vivimos con herramientas, hemos llegado con cosas que ya están dentro. Entonces yo ingreso, me cuestiono a través de mi historia. Es decir, a ver, ¿soy bueno para correr? ¿Soy bueno para saltar? ¿Soy bueno para cantar? ¿Tengo una voz hermosa para poder recitar poemas? ¿Soy bueno en matemáticas? Entonces, esa voz interior tiene que ver con quién yo soy y lo ves adentro de las herramientas que hay. Y siempre es importante ponerle atención a esa voz interior. Por eso es muy sano, de hecho la psicología lo dice y la neurociencia también, súper sano,
hablar contigo mismo. Tómate el tiempo de hablar contigo mismo. Las personas, de hecho, la neurociencia también lo explica, las personas que tienen el tiempo para hablar con ellos mismos, lo han hecho desde hace muchos años. Y eso es consultar tu voz interior. Muchas de esas personas escribían diarios. Escribían su diario y ese diario les permitía reflexionar, darse cuenta y hablar con ellos mismos, tomar mejores decisiones y fueron grandes líderes. Podremos mencionar después varios. Excelente, gracias. Muy bien, seguimos con la característica número 3, que es aceptar la vulnerabilidad, que es parte de lo que significa ser auténtico. ¿Qué nos puedes comentar de este punto? Hay una parte que se llama el análisis FODA, tiene que ver con las organizaciones. Empresarialmente existen fortalezas y debilidades. Además de oportunidades, etcétera. Entonces, dentro de las fortalezas, tú tienes que saber, yo empresa, a lo mejor tengo, soy una empresa distribuidora de panes, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi fortaleza? Mi fortaleza es que tengo buena logística. Mi debilidad es que mi número de unidades está limitada a 15 motos repartidoras o 15 camiones repartidores, ¿no? Entonces, esa empresa, al ser consciente de que tiene esa cantidad de camiones o motocicletas repartidoras, no va a tomar pedidos que van más allá de sus fuerzas. Y eso le va a ayudar a mantener su reputación, a no excederse y a siempre pues recibir el agrado del cliente, ¿verdad? Sí. Conociendo tus debilidades. Entonces, dentro de ese punto, cuando tú reconoces cuáles son tus partes que son, ¿me repites el punto? Sí, aceptar la vulnerabilidad. Vulnerabilidad es la palabra. Cuando aceptas en qué eres vulnerable, automáticamente eres más fuerte, porque conoces tus límites y tomas mejores decisiones. De acuerdo, completamente. El 4 es no buscar la aprobación constantemente. Importantísimo, ¿verdad? Yo recuerdo amigos de la universidad que probablemente, ¿por qué están preocupados, no? ¿Qué pasa? Dice, ¿qué pensará el grupito de allá enfrente? No sé qué piense, pero nosotros estamos haciendo un trabajo en equipo, enfoquémonos en ello, ¿no? Oye, pero ¿qué pasará si fulanito piensa? No importa lo que piense, sé tú mismo. Te voy a explicar algo. Algo importante es de que yo puedo dar el 100% de lo que yo puedo dar. Y si yo doy dentro de mi capacidad siendo auténtico, quedas satisfecho y pleno de haber hecho lo que tú hiciste y fue necesario. Sí. En un equipo de fútbol, pensemos en un portero, ¿no? El portero está esperando el momento para defender el arco. Y entonces de repente le tiran, agarra un balón, busca pasarlo bien, busca despejarlo. Él no tiene él no tiene como habilidad en ese momento ir a anotar un gol. Él no es delantero. Entonces, cuando él es auténtico y dice, espérame, esto es lo que me corresponde hacer a mí, este es mi lugar, él va a sentir satisfacción de hacer eso y no le va a interesar lo que todo el público que está en el estadio esté diciendo. Si yo me concentro en el juego, la vida, si la ves desde el punto de vista juego, es un juego donde el principal protagonista en la cancha de la vida soy yo, eres tú. El principal protagonista de la cancha soy yo. Es entonces por eso no debo de estar viendo de quedar bien con los demás, debo ser yo mismo. Y si te fijas, las personas que seguimos son personas que son ellas mismas. Recuerdo, por ejemplo, Shakira, ¿no? Shakira, cuando ella iniciaba, decían, ay, qué voz de esta mujer, ¿no? Y decían, ¿por qué tiene esa voz tan peculiar? Hoy, ¿quién es Shakira? Por esa voz peculiar. Así es. Entonces, cada persona tiene su estilo, su autenticidad, y eso es un superpoder cuando lo utilizas. Perfecto. Entonces, tengo una pregunta en relación a este punto. Si tú has vivido en algún momento la búsqueda de la aprobación constante de alguna persona, ¿cómo lo viviste? ¿Qué consecuencias hubo de estar como buscando la aprobación de alguien? Cuéntanos un poquito de eso. La aprobación constante. En este momento puedo pensar en un ejemplo, no es mi ejemplo, pero es un ejemplo que ocurrió a nivel mundial. A nivel mundial, el deporte que más mueve las masas es el soccer. Y ese deporte
compiten muchos países porque una vez que tú eres el ganador, pues pasan muchas cosas. Principalmente que automáticamente el mundo, le demostraste al mundo que tiene los mejores jugadores, procesos, etcétera. La selección mexicana de fútbol ha intentado por muchos años ganar el Mundial de Fútbol. Okay. ¿Y qué creen? Hubo un equipo mexicano que logró, no solo una vez, 2 veces, algo mundial. Años atrás, un equipo de jugadores que fue seleccionado, que fue la selección sub-20 de fútbol, fue reunida por el entrenador y entonces les dijo, vámonos. ¿Pero qué creen? No vamos a buscar la aprobación de los demás. 0 contacto con los periódicos, 0 contacto con la televisión, 0 contacto con sus familiares y nos vamos a reunir a pensar qué queremos. Entonces se reúnen, los tienen concentración y comienzan a imaginarse qué es lo que querían. En el primer partido vamos contra Brasil y vamos a meter tantos goles y vamos a quedar tan marcador. Ellos lo soñaron, ellos lo vieron, ellos entrenaron y así cada uno de los partidos lo fueron planeando sin buscar la aprobación. ¿Y qué crees? Sabemos que la historia dice que ganaron 2 mundiales sub-20. Cuando entrevistan al entrenador y a los jugadores dijeron, no escuchamos a los demás, no buscamos la aprobación, por eso logramos nuestro cometido. Nosotros sabemos que somos jugadores de fútbol y tenemos capacidades y formamos equipo y podemos soñar y tenemos estrategia. Para esto nacimos, para esto venimos. Y ganaron a nivel mundial al no buscar la aprobación de los demás. Sí. Esto lo que nos dice es... contrario, la selección mexicana de fútbol, yo veo la selección mayor, que así le llaman, ellos se les baja la energía, se ponen deprimidos, se enojan, se pelean con reporteros por estar buscando la aprobación de todos los demás. Cuando en realidad en tu vida lo que tienes que hacer es lo que te corresponde, sin buscar aprobación de nadie. Completamente de acuerdo. Y lo puedo hilar un poquito con un ejemplo. Bueno, mi mamá es maquillista. Y cuando ella está en el proceso de maquillaje, le impide a las clientas que lo vean en el espejo, sino hasta el final. Y también que haya personas como alrededor observando el proceso. Y la razón es porque cuando se hace un maquillaje, el proceso es muy caótico. Porque de pronto tú ves correctores verdes, naranjas, morados y dices, ¿qué es eso? O sea, si alguien lo ve, dice, así va a quedar y se asusta, ¿no? Pero porque no entiende que eso da como consecuencia un buen resultado. Es como la base que te permite que al final, a pesar de que en apariencia no se note, se vea mucho mejor. Y cuando estamos como inmiscuyéndonos en el proceso, de pronto no nos damos cuenta de que así va a quedar. O sea, que va a quedar diferente o mejor al final, ¿no? A menos de que sea un maquillista y dice, bueno, es parte del proceso y normal. Pero este ejemplo que comentas de la selección, siento que es algo similar. O sea, cuando estás en el proceso, a lo mejor tuviste un error y no pasa nada. Porque si tú te sientas con tu director técnico y entonces hacen la charla de qué funcionó, qué no, cómo mejorar el siguiente partido, se van a enfocar directamente en eso. Pero si en el proceso, como lo del maquillaje, de pronto llega un reportero y dice, no, pues la falló, fue terrible, probablemente ya no se van a recuperar, quizás ellos ya se quedan con esa mentalidad y ya no tienen fuerza para recuperarse. Por eso aplaudo que ese director técnico haya hecho esa parte como de cerrarlos para que al final de cuentas ellos se entendieran que había un principio del proceso, un proceso y un objetivo al que tenían que llegar, sin enfocarse en, bueno, que vas a perder, vas a aprender, etcétera. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que llegues del punto A al punto B, que es nuestro objetivo, ganar, ¿no? Totalmente de acuerdo y es un excelente ejemplo, sobre todo porque vamos buscando muchas veces la aprobación, pero imagínate que imaginemos que una semillita hablara y dijera, ¿qué creen? Yo voy a hacer un árbol de mango, ¿no? Esto es una semilla, ja. ¿Qué crees? La semilla va a ser un árbol de mangos. Exacto. Si se planta, pasa el proceso, etcétera. Por eso es importante lo que decíamos. Para ser auténtico tienes que ser fiel a ti mismo, escuchar tu voz interior y no buscar la aprobación de los demás. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Y me enfoco en ello. De acuerdo. Gracias. Muy bien. El siguiente punto es mantener integridad. ¿A qué se refiere esta parte de mantener integridad?
es importante para tú ser auténtico, ser la misma persona en todo lugar. Sí. Ejemplo, estamos aquí en el podcast nosotros y así como me ven, o sea, mi personalidad como es en el podcast, así es allá afuera, con un mesero, con con mi madre, con mis amigos. Yo así soy. Esta es mi personalidad. Con mis colegas, con todo. Entonces es importante mantener, ¿verdad? Esa integridad. Yo soy íntegro con lo que pienso, con lo que digo, con lo que soy. Y eso te permite ser tú mismo. Entonces, imagínate a alguien que dice, me pondré una máscara y aquí voy a ser una persona amable y afuera no eres una persona amable y de repente alguien se da cuenta y dice, ¿qué pasó? Esta persona tiene que ser amable con todos. Amigo mesero, ¿qué tal? ¿Me puedes tomar la orden? Sí. Fíjate que se me antojó. Qué padre que seas amable con todos, que seas tú mismo con todos. Y entonces, esa integridad crea confianza, pero lo más importante, crea una autoconfianza de ti y crea una autoimagen de ti. Tú dices, esto soy yo, este soy yo, esta soy yo. ¿Por qué? Porque me comporto igual en todos los lugares. Y entonces voy forjando, voy haciendo algo que se va construyendo. Si yo comencé a construir un edificio grande y fuerte, me mantengo sobre esto. No comienzo con un edificio y de repente hago bungalows y de repente hago hoteles de mi personalidad. No, este soy yo. Y entonces vas a crecer grande, fuerte, por ser tú mismo, por ser tú misma, y la gente lo va a reconocer. Sí, eso me hace recordar un poco que de pronto, sí, las personas siguen como que a poner ciertas máscaras, sobre todo como básicamente en dos áreas, ¿no? Como soy una persona en el ámbito profesional y otro en el ámbito personal. Y obviamente dentro de la parte profesional precisamente se necesita tener como una actitud de responsabilidad hacia los clientes y demás, pero eso no significa que seas una persona distinta, ¿no? Me acuerdo hace unos días que encontramos a una persona del ámbito profesional en la calle. Y entonces yo no me había percatado que nos había visto ya con anticipación. Y entonces cuando saludamos a esta persona dije, qué bien, o sea, yo me sentí cómoda porque primero no era como que tuviera como una imagen dentro de la empresa y otra acá. Y que de pronto a lo mejor nos viera interactuar y que dijera, oye, qué raros se están comportando, ¿no? O están actuando de tal manera o etcétera. Siendo que, no sé, en este contexto profesional eran súper amables, etcétera, y aquí gritan y se pelean en la calle, por decir un ejemplo, ¿no? Y dije, qué bien, o sea, me siento cómoda de ser yo misma y de que esta persona, sin que yo me diera cuenta, nos viera e identificara que es la misma personalidad, dentro y fuera. Entonces, eso, porque realmente tú nunca sabes cuando las otras personas te están viendo. Entonces no puede ser una cosa y luego otra. Hay ocasiones en las que las personas llegan a salvarte, pero ¿cuántas miles de veces incluso te ha pasado a ti que de pronto tú ves a una persona que conoces a lo lejos y no tienes oportunidad de acercarte a saludarlo, pero tú lo viste? Entonces ahí te puedes dar cuenta a distancia si la persona sigue siendo genuina con quien se supone que es cuando está frente a los otros y que sabe y es consciente que lo están viendo, versus cuando no se da cuenta que lo están viendo. Es correcto. De hecho, me hiciste recordar, hace años ya, me tocó ir a un concierto de Marco Antonio Solís. En ese entonces estaba con los Bukis y recuerdo que pues él siempre ha sido el cantante principal, ¿verdad? Entonces fui con mi mamá. Se termina el concierto, ya súper fanática de él, yo la acompañé y dije, oye, toca muy padre y me gusta su música, porque pues mi mamá siempre ponía su música y yo también me la sabía. La acompañé, también iba mi hermano, lo recuerdo, y entonces se termina el concierto y Marco Antonio Solís, de hecho un saludo, él dice, gracias, les agradezco público, ustedes son personas maravillosas, les agradezco que hayan venido, todo esto es posible porque ustedes están aquí, es lo que dice el Buki, ¿no? Y dice, si alguien gusta, voy a estar en mi camerino y con todo gusto lo recibo para tomaros una fotografía. Sí. Entonces ya se baja con todo su equipo, etcétera, nos formamos para la foto y recuerdo que esa calidez que él tenía en el escenario, de hecho tú lo ves en el escenario, una persona amable, atenta, cálida, bien centrada, sabe lo que quiere. Cuando íbamos hacia el camerino, pues te emociona, es que padre, voy a conocer al Buki, ¿no? Qué genialidad. Entonces íbamos caminando, ya te preguntaban, ¿va a querer la fotografía? Sí, cuesta tanto, no me acuerdo, 50 pesos. Entonces, en aquel entonces estábamos formados y de repente, cuando íbamos llegando, él se tomaba el tiempo de recibir
familia tras familia, iban familias. Okay. Y entonces recuerdo que él me voltea a ver, yo soy una persona alta, y voltea a verme hacia arriba y me dice, joven, y me agarra con las dos manos y me dice, joven, qué alegría que estés aquí, te agradezco que escuches mi música, qué bueno que la juventud y jóvenes como tú escuchan mi música, porque ustedes lo hacen posible, gracias. Y me lo dijo de corazón, y me estrechó la mano, me estrechó con las dos manos, y yo me sentí como en casa, vente, pásate para acá, y me abraza. Si vienes con tu mamá, dice, señora linda, pásese, gusto en verla. La pasa, nos abraza para la foto, y se despide. Una persona que en el escenario y también en el camerino, la misma persona, una persona auténtica. A ese tipo de personas les admira. Por eso es importante que seamos auténticos en todo lugar y en todo momento. Sí, un excelente ejemplo, la verdad. Muchas gracias. Y realmente, bueno, ese tipo de artistas no son muy común verlos. De pronto sí se suele manejar que se tiene una imagen ante redes, ante el público en general, pero tras bambalinas es otra cosa. Entonces, qué padre saber de un ejemplo que sí es muy genuino. Ok. Ahora vamos a hablar de respetar tu singularidad. Es una de las características de ser auténtico, respetar tu singularidad. Siento que va bastante unido al tema anterior de conocer tu propósito, para qué vienes, etcétera. Y esta parte de ser, o sea, de tu singularidad, de qué es lo que te hace único, ¿no? El entender que las características que tú tienes como ser humano no las tiene nadie más. Y de pronto pasa que cuando en tu contexto no se valora esa característica, ese talento, y es, no sé, oculto o demás, tú mismo puedes llegar a despreciar tu propia singularidad, porque no te sientes como parte del resto. De hecho, me hace recordar el cuento del patito feo. ¿Sí lo has escuchado? Sí. Que básicamente él se sentía mal, se sentía feo, se sentía fuera de lugar porque no era igual a los otros patos que estaban a su alrededor. Pero realmente hasta el final del cuento se expresa que él no era un pato, era un cisne, me parece. Y al ser un cisne tenía características diferentes físicas. Entonces no se veía igual que los otros. Y esa característica diferente que él tenía era rechazada por su contexto. Entonces él aborrecía las características que lo hacían sentir diferente al contexto, porque gracias a esas características él no era aceptado y entonces no lo asumían dentro de su círculo, ¿no? Entonces esa parte, identificar qué tenemos, qué somos y valorar esa característica y utilizarla. Sí, de hecho, recuerdo un ejemplo acerca de La Casa de Papel. Resulta que la serie llamada La Casa de Papel comenzó en España. Esa serie de La Casa de Papel, cuando comenzó allá, simplemente salió, no tuvo tanto éxito, y de repente Netflix la compra y la lanza a nivel mundial, la avanza a varios países, y los demás países vimos la singularidad que tenía de características y dijimos, oye tío, qué buena serie, ¿verdad? Entonces esa serie, creo que es española, la gente comenzó a apreciarla y a la gente le encantó a nivel mundial, y los españoles decían, dice, pero ¿qué le ven de especial a esa serie? O sea, no tiene nada de especial, ya la vimos, es una serie X, pero alrededor del mundo fue valorada de tal manera que hicieron primera temporada, segunda temporada, tercera temporada, etcétera, y ganaron millones y les fue muy bien. Y los actores decían, es que no nos lo esperábamos. Dice, cuando Netflix nos lanza a nivel mundial, descubrimos que las personas apreciaron nuestra singularidad de la historia. Entonces, es por eso que es importante que tú ames tu singularidad, porque probablemente a un grupo de personas no les encante, pero a otro grupo de personas sí. Pero a la persona que esencialmente le debe de encantar la singularidad es a ti mismo, porque si tú te amas a ti mismo, la gente lo nota. Esta persona se quiere muchísimo, se cuida, se respeta y ama ser auténtico, ama ser auténtica. Sí, estoy de acuerdo. Pasa mucho, por ejemplo, con las culturas, ¿no? Que de pronto los productos mexicanos a veces son más valorados en el extranjero que aquí mismo. ¿Qué pasa con los proyectos, ¿no? Que de pronto en ciertas partes de Estados Unidos de pronto ven artesanías mexicanas y dicen, wow, es lo máximo, y hasta quisieran llevarse a vender allá.
y ellos lo ven como lo mejor y aquí de pronto es como que, ay, no, eso no, mejor algo más moderno, algo más X, ¿no? Y a lo mejor los de aquí valoran, no sé, el diseño europeo o el francés. Y entonces está como así, o sea, lo que tienes, de pronto alguien más externo lo valora más que tú. Pasamos. Y fíjate que ahorita que comentas eso, algo importante es a nivel mundial hay competencias de mariachi. A nivel mundial está, ahora sí que la gala del mariachi a nivel mundial. Comienza el mariachi en México, la gente dice, wow, qué padre, ¿no? Entonces, pues llegan los americanos, oh, mariachi. Y de repente se va a un lado, se va a otro y se llega a Canadá. Y entonces hay mariacheros canadienses y le meten realmente producción, lo que utilizan, las horas que practican, las canciones que entonan, todo. Y a nivel mundial, otros países han sido ganadores por la singularidad del mariachi o la característica tan extraordinaria del mariachi de México. Que el mismo mexicano. Entonces, ahí está la parte. Hay personas que pueden armar más la singularidad tuya que tú mismo, pero lo que te va a dar fruto es que tú lo ames más, porque realmente ellos lo amaron y trabajaron eso. Tú pones, busca en redes sociales, no sé, mariachi en Canadá, mariachi en Japón, etcétera, y vas a ver que bien canta. Y dices, ¿qué pasó aquí? Si el mariachi es de México. Es por eso que tú como persona, para ser apreciado en todos lados, tienes que ser tú mismo, tienes que ser tú misma, activando esa autenticidad. Sí, gracias. Ok, el punto 7 creo que ya lo platicamos un poquito, pero igual si hay algún otro comentario que hacer, lo hacemos. Es el hecho de ser coherente. Esa coherencia de hacer, decir y ser. Es correcto. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos y precisamente Hábitos Atómicos te comenta lo siguiente, te dice, la forma en que tú puedes cambiar tu vida, puedes mejorarla, puedes lograr objetivos y puedes ser una persona en tu mejor versión, tiene que ver con el ser. Sí. Es decir, si tú dices, yo quiero ser un excelente, pensemos un atleta, quiero ser un atleta, quiero ser un jugador de básquetbol. Pues cada vez que tú vayas a un restaurante y a saber, aquí hay opciones de menú, yo soy un atleta, ¿qué comería un atleta? Carnitas, ensalada, pechuga de pollo con ensalada. Entonces, como yo soy un atleta, decido esto. Oye, me invitaron a una fiesta, yo soy un atleta, como yo ya soy en esencia, tengo que ser coherente. Claro. Y entonces me invitan, oye, te voy a invitar a que consumas X bebida. Yo soy un atleta y la bebida que yo consumo es agua natural, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres, la coherencia llega a ti. Entonces es importante echarse un clavado, volvemos a lo mismo, para ver quién soy y en ese soy tomo decisiones coherentes. Sí, perfecto. Aceptar tu historia. Aceptar tu historia para ser realmente auténtico. He visto bastante que las personas conectamos con otras personas incluso en la pantalla, aunque no las conozcamos directamente, y muchas veces tiene que ver por la historia tan única que tienen y que son capaces de compartir. Recuerdo hace tiempo que estaba viendo un podcast y una entrevista con el creador de Sinergéticos, que se llama Jorge Serratos. Él tiene una historia muy peculiar, pero precisamente él compartía en la entrevista que a él le costaba mucho trabajo compartirla, que es más, ni siquiera estaba pensando compartirla, no le pasaba ni por aquí, porque era una historia muy difícil, entonces era como de, no, pues yo hago mi vida, etcétera, pero hubo un punto de su vida en el cual él fue prácticamente como empujado a, hey, esta historia que tú tienes es trascendental no solamente para tu vida, sino para la vida de otras personas que a lo mejor han vivido lo mismo, y tú puedes ser como ese parteaguas de, mira, yo te cuento una historia, sientes esa empatía, y pues te acompaño en lo que yo ya avancé del camino, ¿no? Entonces, eso, que las personas podemos conectar con la historia peculiar que otros tienen de su propia vida. Hay algunas veces que las personas tratan de ocultar como las partes malas, ¿no? Como los parches que hay, como de, no, esto no pasó, nada más la parte bonita, ¿no? Pero realmente ambas cosas son lo que nos hace ser únicos y lo que nos permite conectar genuinamente con las otras personas. De hecho, si te fijas, las personas no contamos las cosas difíciles, o sea, las buenas, generalmente casi todo lo gritan en los 7, bueno, lo gritan, ¿no? En todas partes. Pero las partes difíciles
conscientemente solamente las compartimos con las personas que tenemos una genuina conexión natural y con las cuales sentimos una total confianza de, ok, te voy a compartir esto, ¿no? Las partes difíciles. Entonces, son partes importantes de nuestra esencia, de nuestra historia. Y justamente con esas personas con las cuales somos capaces de compartir cosas tan personales y tan difíciles a lo mejor de nuestra historia, suelen ser las personas con las que tenemos una conexión mayor durante más tiempo, porque conocen cosas más personales, no con las personas que nada más tenemos conversaciones superficiales y que de pronto que, ay, ¿cómo estás? Bien, y ya, ¿no? Lo típico, lo común y las cosas bonitas. Entonces, se conecta más con la historia completa. ¿Qué opinas al respecto? Es algo valiosísimo lo que acabas de decir. Realmente cada persona tiene una historia desde que llega a este mundo. Así es. De hecho, cuando llegamos a este mundo no sabes qué papá te va a tocar, qué mamá te va a tocar, en qué familia vas a estar. Y de repente, pues eso que tú estás viviendo te va dando experiencias a lo largo de los años. Y hay algo en la psicología que se llama el aprendizaje. El aprendizaje en esta vida es precisamente vivir experiencias y esas experiencias van forjando tu historia y bajo esa historia tú tienes aprendizajes. Esos aprendizajes te ayudan a tomar mejores decisiones solo si tomamos el tiempo de analizar nuestra historia y amarla. Oye, esto me pasó acá, ¿sale? Entonces, me alegra que Jorge hace ratos haya contado su historia y que ayude a muchas personas realmente, porque cuando tú amas tu historia, te das cuenta de nuevas herramientas y nuevos aprendizajes que tienes para poder compartir con los demás. Esas son luces que vas aportando a cada persona y esas luces que se encienden crean nuevos niveles de conciencia, los cuales permiten decir, ah, mira, esta persona me comentó aquello, aprendí esto, y entonces también a través de la experiencia tú puedes decidir mejor. No recuerdo a quién escuché que comentó, hay un libro para cada uno, ¿no? De hecho, por aquí tenemos nuestros libros. Entonces, hay un libro para cada uno, dicen. Entonces, lo que decía esta personaje, no recuerdo quién era, estaba en una entrevista y decía, si yo te aseguro y te garantizo que hay un libro que tiene la respuesta para esto que tú estás preguntándote. Entonces, realmente cuando compartimos experiencias, no sabemos de nuestra historia a qué persona le va a dar clic. Probablemente de este podcast a alguien le dio clic el primer punto, el segundo, el tercero, quizá esta misma historia y le prendió el foquito. Entonces, de hecho, por ahí hay una palabra que dice, una lámpara brilla más en el medio de la oscuridad. Entonces, todos tenemos que ser lámparas que brillemos en medio de la oscuridad. Y tú con tu autenticidad, tú amando tu historia, puedes contar tu historia y decir, miren, les comparto. Y todos, oh, gracias, porque hay una parte de eso que me dio clic, que me benefició y me dejó un aprendizaje. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, el siguiente punto es conectar genuinamente. Este se me hace súper trascendental. Porque, a ver, las personas nos sentimos bien con nosotros mismos cuando podemos ser nosotros mismos. Cuando tenemos que ponernos máscaras o como que estar así como muy alineaditos, etc. De hecho, tengo varias historias aquí. Una de ellas es que en uno de los cumpleaños de una de mis hermanas, ella tenía pensado o planeado ir a un restaurante muy lujoso para su día de celebración. Y a la hora de la hora nos llama y nos dice, ¿saben qué? Prefiero que lo festejemos en un restaurante de mariscos al cual he ido más constantemente, a lo mejor unas 5 o 10 veces en su vida, ¿no? Y dijimos, va, perfecto. Yo también estaba como en el mood de que fue algo más tranquilo, más relajado. Fuimos y la pasamos súper bien. Y cuando estábamos en la charla le preguntamos que por qué había elegido ese lugar. Y ella dijo, pues es que aquí me siento como en casa. Aquí puedo ser yo misma y yo no siento como que tenga que aparentar algo. Entonces, como me siento tan acogida, dije, ¿por qué no celebrar mi cumpleaños en el lugar donde siempre me he sentido bienvenida? Y dije, claro, o sea, realmente, de pronto en ciertos momentos buscamos ciertas cosas, como en ciertos momentos especiales, a lo mejor, no sé, aniversario, cumpleaños o lo que sea, de pronto como encajar en ciertos contextos que a lo mejor no nos hacen sentir del todo bienvenidos, ¿no? Y con las personas pasa lo mismo, que de pronto por alguna razón buscamos encajar en ciertos círculos
en los cuales no nos sentimos al 100% bienvenidos. Simplemente es como que aquí tengo que fingir, aquí tengo que ser alguien más, pero no sé, por algo o por alguna razón me estoy obligando a actuar de tal manera con tal de ser aceptado. Ajá, ¿y cuál es el beneficio? Que te aplaudan, que te hagan parte de su grupo o qué. Pero no importa el tamaño del beneficio que recibamos, comparado con que dejes de ser tú mismo en ese tiempo, en ese ratito que estés con ellos, y que las personas no puedan realmente conocer genuinamente quién eres. Por el contrario, con las personas con las que podemos conectar genuinamente, es un gozo, porque incluso aprenden algo de ti que cada vez que tal persona o tales personas o tal grupo de individuos te invitan a pasar un rato con ellos, es como de, claro que sí, porque sabes que en ese momento te vas a relajar, vas a estar a gusto, vas a estar tranquilo y vas a poder ser tú mismo sin la pretensión de ser algo o de tener que quedar bien de alguna manera, ¿no? Es como que sí, claro, hay que disfrutar, vamos, disfrutamos, etcétera, ¿no? Y de pronto creo que invito a que hagan esa reflexión, a que piensen en qué contexto se sienten plenos y se sienten como ustedes mismos, ¿sabes? Como que no tienen que pretender absolutamente nada. Por último, antes de que continúes con tu ejemplo, me gustaría comentar que en varias ocasiones nos ha pasado eso, pero uno de los momentos que más recuerdo con mucha alegría fue en nuestra boda. En la boda recuerdo que hubo un momento en el cual de pronto todo pasa muy rápido y te quedas con un poquito en shock como de, ok, esta es mi celebración y todo eso, ¿no? Pero bueno, cuando pasa ese shock, me acuerdo que estaba en la mesa, respiré y volteé alrededor y me puse tan feliz porque tuve la oportunidad de ser consciente en el momento, no después, de voltear y ver a todas las personas que nos acompañaban y dije, qué bien que están todas y cada una de ellas, porque me siento tan abrazada y tan acogida de todas las que están aquí, que podemos ser nosotros mismos y sientes el amor de cada uno de ellos porque todos te aman tal cual como eres y puedes ser con ellos como tú eres a plenitud. De hecho, recuerdo que hicimos actividades muy peculiares que generalmente en las bodas no se hacen, pero todas las personas respondieron de forma muy contenta, muy amena, etcétera, porque sentían esa parte de decir, claro que sí, confiamos en ustedes, vamos haciendo las dinámicas, etcétera, y nos la pasamos súper bien. Entonces, imagínense una vida en la cual tengamos siempre los contextos en los cuales podamos ser nosotros mismos, no como en ciertas ocasiones especiales, sino siempre. Y entonces que podamos ir con tales familiares con los cuales nosotros nos sentimos bien, ellos también se sienten bien de vernos, con amigos que tengan esas características en las cuales no tengamos que fingir. Y a veces que en ciertos contextos con algunos amigos es como que finges no solamente para el hecho de quedar bien y que te acepten, sino que de pronto dices, es que qué tal si le digo tal información mía y la usa para mal, ¿no? O le cuento a fulanito de tal, o qué tal si reacciona de tal manera. Entonces cuidas mucho las palabras, cuidas mucho los contextos o lo que le das de información o no. En ciertas amistades, puede ser amistades, con tal de que no te llegue a afectar o dañar a futuro, ¿no? Entonces, retomando la parte bonita, tener contextos que te alimenten, que sean, como dice Marian Rojas, tus contextos de personas vitamina, que te estén llenando constantemente y en los cuales no tengas que fingir ser alguien más. Entonces, imagínate ese contexto y poder ser feliz y pleno en todas esas atmósferas, ¿no? Y decir, ok, aquí puedo ser yo mismo, en mi casa, con mis amigos, con mis papás, con los familiares fulentos de tal, con tales otros amigos que se volvieron familia, etcétera, ¿no? Qué bonitos recuerdos. Sí. Pues realmente has dicho cosas muy, muy importantes. Y es verdad, con las personas que te sientes más a gusto son las que te aceptan tal y como eres. Así es. Son personas que se nota que les gusta que seas tú mismo, que seas tú misma. Y esas personas sonríen, están a gusto y te lo demuestran siendo ellos mismos. Y eso está padre porque venimos con esa singularidad, con esa autenticidad, con esas características y puedes compartir. Y bueno, permíteme hacer una invitación. Te invito, tú que estás aquí viendo este podcast, que nos escribas qué te hace a ti ser auténtico, qué características tienes tú para que te hace auténtico, de qué te acuerdas, de qué momento te acuerdas o de qué momentos te acuerdas donde
eres auténtico, eres auténtica y la gente te acepta y sientes esa satisfacción, esa plenitud y esa conexión humana, ¿no? Entonces, la autenticidad nos conecta con personas con las que nos dan, pues, ahora sí que esa vitamina, esa dicha. Sí, completamente. De hecho, ahorita que lo mencionaste, creo que uno de los regalos más bonitos que una persona te puede dar es cuando se siente en libertad de ser el mismo, porque dices, ok, entonces significa que armé el contexto correcto para que la persona no tenga que fingir conmigo, sino que se siente libre de decir, hacer, etcétera, ¿no? Y esa relación entre yo puedo ser yo mismo y también la persona puede ser ella misma conmigo es un gran regalo. Sí, es maravilloso tener la libertad de ser tú mismo, de ser tú misma. Así es. Muy bien. Y el último punto de esta primera lista es evolucionar con honestidad. ¿Qué nos puedes platicar de ese punto? Bueno, Darwin habla de la evolución, ¿verdad? Entonces hay un proceso natural donde vamos evolucionando. Sí. Entonces, cuando tú evolucionas en tu autenticidad, lo que tú estás haciendo es que tomas tu historia, tomas tu legado, tomas tus características, la gente que te rodea, y entonces te vas transformando. El ser humano no puede estar estático. Así es. El ser humano cada cierto tiempo le dice, hey, es el momento de algo nuevo, ¿verdad? Y eso algo nuevo tiene que ver con tu personalidad, tiene que ver con tu profesión, tiene que ver con tus actividades en casa, incluso puede ser con tu lugar de residencia, y vas evolucionando, vas avanzando con todo eso, ese contexto que estamos hablando, y te vas transformando en una versión en la cual tú tienes que poner mucha atención en quién te estás convirtiendo para, como dijimos, no usar máscaras, ser tú mismo, ser tú misma, conectar con los demás y vivir pleno. ¿Por qué? Porque eres tú mismo interactuando en un mundo donde tienes la libertad de ser tú mismo, ¿va? Sí. Sin esperar reconocimiento de nadie. Sí, completamente de acuerdo. Ya para finalizar, lo que vamos a hacer es, te vamos a compartir algo práctico para la vida. Es importante siempre cerrar con algo, cómo lo utilizo en mi vida. Ya vi el podcast, ya aprendí, ya tengo conocimiento y ahora cómo lo utilizo en mi vida. Entonces, te vamos a decir una actividad, la cual se llama journaling, que significa escritura de autorreflexión. Eso en psicología es algo trascendental. Entonces, el journaling, que creas, vas creando preguntas para tú autoconocerte y autorreflexionar. Te voy a decir las preguntas. Si gustas tomar nota, puedes, ya es la parte final del video, puedes tomar nota. Pregunta número 1 es, con qué personas con las que yo frecuento me siento a gusto, me siento yo mismo, yo misma? ¿Qué personas son? ¿Qué grupo de personas es? Segunda pregunta, cuando estoy con ese grupo de personas, ¿cuáles son mis características? ¿Cómo hablo? ¿Qué cosas me hacen sentir bien? Etcétera. Tercer pregunta, ¿qué cosas traen paz a mi vida? Interiormente, ¿qué me trae paz? Y eso solamente tú lo sabes. Siguiente pregunta. ¿Qué cosas que yo hacía cuando era niño, qué cosas que cuando era niño yo hacía, aún anhelo? Es decir, eso que hacía me gustaba mucho, dejé de hacerlo, pero aún lo anhelo porque me gustaba muchísimo. Por ejemplo, a lo mejor platicar bastante, correr, saltar, etcétera. No sé, hacer pastelitos de lodo, etcétera. No lo sé, pero ve buscando qué. Entonces recuerda de tu infancia. Siguiente. ¿Qué situaciones me hacen sentir muy cómodo, muy cómoda? ¿Qué momentos, qué situaciones de mi vida me siento feliz, me siento completa, me siento cómodo, cómoda? Anota las características. Son diferentes preguntas que te van a ayudar a reflexionar y conocer realmente qué es parte de tu autenticidad. Una vez que te formulen las preguntas correctas, esas preguntas van a sacar a la luz esa esencia que es parte de ti. Y entonces vas a poder trabajar en ello. Otra pregunta es, ¿qué valores? ¿Cuáles son los valores que me mueven? ¿Cuáles son los principales valores que dirigen mi vida?
Siguiente pregunta. Es una pregunta donde dices, ¿qué cosas he dejado de hacer para no incomodar a otras personas? ¿Qué cosas he abandonado, he dejado de lado para que no se enoje mi hermano, mi hermana, mi tío, mi pareja, etcétera? ¿Qué cosas he dejado de hacer? Siguiente pregunta. ¿Qué cosas recuerdo que en mi vida yo hacía que me planificaban? Entonces, esta guía de preguntas que te acabo de compartir, que te acabamos ahora sí que de otorgar, de obsequiar, te van a servir bastante, porque te van a traer luz, te van a traer claridad respecto a qué es ser auténtico en tu parte individual, en tu parte única, y entonces vas a poder ahora sí que dar un paso más en el autoconocimiento para caminar a una vida plena. Pues es todo. Muchas gracias, Mari, por haber estado compartiendo con nosotros. Un placer haber estado contigo. Eres parte de nuestra comunidad. Recuerda que este es el episodio número 2 y lo que buscamos es vivificarnos con estos temas entre todos. Entonces, compártenos en los comentarios qué te vivifica, qué te trae plenitud, qué aprendiste de este tema. Todos interactuamos y esa interacción va creando una comunidad. Y esa comunidad lo que hace es vivificarnos con temas trascendentales para la vida real. Esto es Márquez el Podcast, episodio número 2, autenticidad, tu máximo poder. Hasta pronto, próximo episodio, episodio número 3. Gracias. Bye.